Atala contra Chile habla sobre la historia de Karen Atala Rifo, una abogada eh, lesbiana que luchó por la custodia de sus hijas, que fue retirada por la Corte Suprema chilena, lo que vendría a ser en Chile la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la versión chilena. Ella tuvo que enfrentar todo un caso, el cual vamos a tratar de narrar palabras más, palabras menos. Ella, digamos, se junta con una pareja del mismo sexo y tenía la custodia de tres niñas. Y para el 2 de mayo del 2003, en el juzgado de Villalica, en Chile, el padre de las niñas solicita que se le retire la custodia en tal juzgado a la señora Atala. Eh, se, se presume que no había inhabilidad en una primera instancia, en un juzgado de primera instancia, que no había inhabilidad tal de la madre para poder tener a sus hijas, ya que el papá basó la demanda en el interés superior de las menores en cuestión, y basándose en una idea de una familia tradicional y una tradicionalidad heterosexual en la cual, hablando en términos Foucaultianos, habla sobre una normalidad. El 29 de octubre de 2003, la Corte establece la improcedencia de la demanda. Sin embargo, aquí en este juzgado de primera instancia, para hablar en términos mexicanos, no se queda ahí el asunto. El padre de las niñas, el 30 de marzo de 2004, apela a esta decisión, que el 31 de mayo de 2004 presenta un recurso todavía más grande de queja ante la Corte y un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de Temulco, allá en Chile. La Corte Suprema de Chile otorga la custodia al padre basado en el artículo 225 del Código Civil de Chile, donde parte de una idea muy conservadora de la familia y una idea sobre la heterosexualidad como la normalidad, y que la homosexualidad de la señora Atala eh, perjudicaba psicológicamente la integridad de las niñas, ¿no? Argumentaba el papá, de hecho, posibles daños que podrían ser irreversibles para el interés superior de las menores, e incluso una segregación social a la que podían ser sometidas. Aquí mucha atención, porque aquí parte lo importante, que tiempo después, en la apelación de la señora Atala, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos va a tomar como punto específico para la defensa de Atala. Ahora vamos hacia la Corte Interamericana. La señora Atala lleva el caso a la Corte Interamericana y, basándose en el artículo 1.1 de la Convención de los Estados, dice a la letra, palabras más, palabras menos, que los estados no deben ser parte de la discriminación. Podrá ser todo un estado menos discriminar a las personas por su origen racial, su preferencia sexual, su origen social, etcétera, etcétera. Cualquier término social que pueda ser entendido que se está discriminando a una persona, la Corte Interamericana entra inmediatamente, porque los estados no pueden, de antemano, no pueden violar los derechos humanos de nadie, aunque se hable de una cierta autonomía de los estados. La identidad y la orientación, dice la Corte Interamericana, y la orientación sexual son categorías protegidas por la Convención en el artículo 1.1, y concretamente dijeron que entra en este término, en otras condiciones sociales. Aunque no habla la Corte en sus artículos concretamente de la orientación sexual y la preferencia sexual, dice que este término, otras condiciones sociales, es tan amplio que incluso la orientación o las preferencias sexuales entrarían y serían protegidas desde ese tópico legal, ¿no? El caso del interés superior del menor, dijo la Corte, debe partir ante comportamientos dañinos claros y no especulaciones
o la imaginación de los juzgadores. Es decir, como son los conceptos tradicionales de familia, que como hemos estado viendo en el avance histórico del derecho, el concepto mismo de familia está cambiando mucho. Y no me refiero nada más a las parejas homosexuales o transexuales, sino también incluso en términos tan sencillos y cotidianos como hablar de la madre soltera y del padre soltero, que cada día incluso hay más padres solteros en esta vida y que son considerados familia, el niño o la niña o los niños o las niñas con el padre o la madre a solas. O sea, no nomás se trata de tener dos papás o dos mamás o una mamá que antes fue papá o como sea, ¿no? El interés superior de los menores, incluso lo dice claramente la Corte, no debe ser utilizado como lo utilizó el padre de las niñas en el caso de Atala contra Chile. No se puede usar el concepto de la superioridad o el interés superior del menor para discriminar a la gente por su preferencia sexual, por sus razones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El interés superior del menor tiene que ser para proteger al menor, no para hacer picadillo a la otra persona, al padre o la madre o a aquel que no tiene la custodia. Y también repite en esta conclusión la Corte Interamericana que los estados deben de tratar de ser garantes de no perpetuar la discriminación, es decir, deben de trabajar por eliminar la discriminación, no por hacer de esta vida aún más discriminadora, ¿no? Y sí, hace otra vez hincapié en el término histórico de cómo ha cambiado al paso del tiempo la idea de familia. Incluso si vemos el derecho romano, a pesar del pater familias, hay cambios radicales de la familia romana a la de ahora, ¿no? Antes había nula participación de la mujer en el rol familiar, ahora así entendida como autoridad, ahora incluso hablamos de una equidad entre padres y madres en donde ambos tienen el poder de decidir, ¿no? Y aquí lo interesante, en términos estrictamente legales sobre la carga de la prueba, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos asume que el Estado chileno es el que tiene la carga de la prueba. ¿A qué nos referimos con este término tan rimbombante? La carga de la prueba significa que cuando tú estás acusando a alguien debes de probarlo. Y en este caso, quien se vio obligado a probar y con más rigor y con más sentido estricto, quien obligó la Corte Interamericana fue al Estado chileno. La señora Tala hizo su trabajo, lo hizo bien, supo defender su caso. Además que hay que mencionarlo, ella fue una juez chilena. Antes de todo esto ya sabía lo que era el derecho y la ley y sabía actuar conforme a derecho. Entonces hizo que el Estado chileno aportara la prueba. ¿Y qué creen? El Estado chileno falló. Simplemente, como lo dijo la Suprema Corte, se basó en especulaciones y conceptos tradicionales, no en hechos claros, no, incluso habla la Corte Interamericana que no hubo un peritaje o estudios exhaustivos acerca del daño que puede provocar que un niño conviva con parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Muchas cosas que los conservadores y los reaccionarios siempre están diciendo, ¿no? Cuando en realidad, si esto fuera cierto, una vez lo expuse, no habría parejas homosexuales porque todos venimos de familias, por lo menos de la generación de 1990 y tantos para atrás, todos venimos de familias heterosexuales, ¿no? No habría por qué pensar que si tú ves a una pareja homosexual, por lo tanto, si tú eres niño y vives con dos papás, te van a gustar los niños, o si eres niño y vives con dos mamás, te van a gustar las niñas. Es totalmente falso. Simplemente son cuestiones de hormonas, genes y cómo se nace. Es decir, no tenemos que estarnos moviendo en especulaciones para discriminar a la gente en su derecho a vivir y a formar sociedad, ¿no? Eh, y sí, dice también la Corte Interamericana, y con esto cierra, que la orientación sexual entra en la categoría de las libertades personales y que no tenemos nosotros el derecho de, a menos que se transgreda el orden social o el interés social, no tenemos por qué el estar rompiendo eh, la intimidad y la vida íntima de las personas. Este caso
ha generado mucho revuelo y es hasta hoy día un referente claro acerca de lo que hasta incluso en México se está viviendo, que es el matrimonio homosexual e incluso la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar pequeños. Lo dejo ahí a la consideración de todos ustedes y espero poder seguir dialogando acerca de este delicado y siempre pertinente tema. Hasta pronto y muchas gracias.